Bueno, buenas noches a todas y a todos. Si les parece, yo veo cara de hambre, vago... Sí. O es un espejo la cara que ve. Pero me gustaría si podemos usar mucho tiempo para intercambio, más que para un discurso, para unas palabras. Entonces yo les propongo tomarme para decirle algunas cosas y después que sirvan y ahí empezamos a preguntas y respuestas o reflexiones y contrarreflexiones. Así que varias cosas. Primero, muchas gracias por tener la posibilidad de compartir con ustedes, que se juntan hace 11 años ya, por lo que escuché recién. Y es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? Sostener en el tiempo. Como para un gobierno, sostener las transformaciones en el tiempo. Siempre lo más difícil pareciera que sostener, porque las fuerzas tienden a que haya una especie de inercia, a no moverse, a no reflexionar, a repetir lo que es igual. Y me parece que justamente es tiempo de no repetir, tiempo de reflexionar, de mirar hacia adelante, sacándonos de encima al ejército que llamó recién Martín, que le puso nombre, que está muy adentro también de nuestra fuerza. Porque lo primero que yo creo que hay que sacarse de la cabeza es que no podemos ganar. Que hoy lo comunicacional, el marketing y todo eso está por encima de la política. Si logran convencernos de eso, bueno, ya la mitad de la batalla está perdida porque nuestra voluntad de ganar está mellada, está minada. Así que lo primero que me gustaría compartir es, yo no tengo ninguna duda que Macri no puede ganar. Ninguna duda. Y por una cuestión... No por lo que a uno le gustaría o le disgustaría, sino por cuestión de análisis. Macri en la elección y después si quieren nos metemos un poco en el tema de la unidad, no unidad, todo eso que seguramente desvela parte de esta conversación. Pero para mí el marco objetivo para pensar esto es que Macri en la primera vuelta sacó 33% cuando fue elegido presidente. O sea que él construyó, apelando a personas que no lo votaron, un 17-18% adicional. ¿Alguien cree que puede sacar un voto más que el 33% en la primera vuelta que viene ahora? Él ha agredido no solo a los que no lo votaron, sino que ha agredido sobre todo a los que lo votaron. Entonces yo estoy convencido que el techo de Macri, ya que a todos les gusta hablar de techos de los candidatos, es ese 33% como un techo holgado. No creo que pueda sacar ese número en una primera vuelta, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay trabajadores del sector público que ya se dieron cuenta que les mintió, hay jubilados que se dieron cuenta que les mintió, hay trabajadores de la educación que se dieron cuenta que les mintió, hay una gran clase media que se dio cuenta que les mintió, que quizás sea en términos proporcionales la más agredida por las políticas económicas del propio Macri. En definitiva, hay pequeños comerciantes, industriales, que se dan cuenta que les mintió. Y entonces me parece que ahí está generándose la parte del voto que le faltaría eventualmente a nuestra fuerza. Y si quieren, nos metemos un poquito en el tema de la unidad. Yo creo que la unidad de fotos, la unidad de nombres no tiene ninguna importancia en ningún sentido. Para mí los votos que faltan los tuvo Macri. Ninguna de las personajes que dicen que trae votos trae un voto, ninguno de ellos. Lo cual no implica que no sea importante o más o menos que estén, que haya que cerrar la puerta a tal o a cual. Pero de ahí a pensar y hacer cuentas que alguien trae un voto, yo creo que es un error total. Nuestros votos están en esos votantes que le creyeron a Macri, que creyeron que podían sostener lo que era la política argentina hasta el año 2015 y agregarle un plus que le iba a dar este gobierno que en teoría era moderno, que iba a generar más fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Y creo por eso que no hay que agredir de ninguna manera
ni reclamar, ni reprochar. Nosotros no tenemos derecho ni a reprochar, ni a reclamar, ni a agredir a nadie por ningún voto. Por ningún voto. No tenemos ningún derecho. Así como creo que nosotros no tenemos ningún derecho a llamar a que nos voten por lo que hicimos. Lo que nosotros hicimos es propiedad del pueblo argentino. No tiene nada que ver ya con ninguno de nosotros. Sí puede servir como una garantía de que lo que decimos lo vamos a cumplir, pero apelar al votante solamente porque se va a repetir algo, creo que no tiene ningún sentido, porque el mundo es otro, la Argentina es otra, la situación económica que deja este gobierno es otra. Entonces creo que esos son los dos ejes para pensar en serio una elección hacia adelante. La cuestión de no agredir al votante, que para no agredirlo hay que proponerle algo hacia adelante y no contarle una historia hacia atrás. Y la cuestión de que poco aportan los nombres a la cuestión sustancial de los votos. Podríamos discutir si nos muestran de una manera distinta, mejor o peor, es otra cuestión. Pero nadie trae un voto porque hay una figura central, que es la que realmente hay una parte muy decidida a votarla y que tiñe todo con su luz. Entonces, alguien que votó a X en la elección anterior para no votarla a ella, ¿cómo alguien puede creer que traerlo a X significa traer a esos votantes? Es analizar la política desde el Palacio, desde las cuestiones de los candidatos, que es el sueño de los candidatos, porque la mayoría de ellos vienen por una diputación y para no aportar nada más que eso. No hay un aporte ideológico, no hay un aporte de programa, no hay un aporte de idea, no hay un aporte de militancia, no hay un aporte de compromiso. Entonces ahí me parece que está la cuestión a evaluar en serio qué es la unidad. Entonces, dicho esto, la unidad puede ser solamente una unidad alrededor de un programa. De ninguna manera puede ser una unidad alrededor de nombres. Porque, ¿qué garantizaría que X, que estuvo acá, se fue allá, pasó por acullá y volvió acá, no vuelva a hacer lo mismo en los tiempos que vienen? Y esto no implica ser sectario, no, esto implica defender un programa, defender un conjunto de ideas, porque creo que el gran éxito del neoliberalismo, y creo que acá viene el problema para el 2019, es gobernar y no administrar lo que nosotros necesitamos. Si alguien piensa que con un programa de transición, que administrando tiene alguna manera de consolidar poder popular, creo humildemente que es un gran error. Solamente gobernando y transformando se le puede dar satisfacciones al pueblo y de esta manera consolidar poder popular. Lo otro es justamente querer pensar la política con las categorías de quien nos quiere destruir. Y creo que esa es la trampa. Como la trampa, el gran éxito, bueno, un compañero del mundo sindical de Neuquén, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE de Neuquén. Me parece que uno de los grandes éxitos del neoliberalismo es convencer a los políticos de que no hagan política, circunscribir el debate de lo político a lo electoral y no a las cuestiones institucionales o las cuestiones de fondo, las cuestiones que definen el sentido de lo material y lo social en el mundo moderno. Ese es un gran éxito. El otro gran éxito es haber convencido a los pueblos que las demandas son sectoriales y que no forman parte de una sola demanda que si no se resuelve completa, ninguna de las demandas sectoriales se puede resolver. Entonces, muchas gracias. Me parece que tenemos que darnos un marco teórico para pensar esta situación. Y yo creo que el marco teórico adecuado para comprender lo que pasa en esta etapa lo divido en tres. Desde el punto de vista material, lo que está sucediendo en el mundo es que hay un proceso masivo de incorporación de tecnologías que destruyen puestos de trabajo. Y esto tiene implicancias en el mundo del trabajo porque aumentan el ejército de desocupados, porque
cambian la relación de fuerza, la discusión entre los trabajadores y el capital, pero también tiene implicancia en el conjunto de la economía, porque lo que provoca es más concentración económica, es que menos personas tengan cada vez más y más tengan cada vez menos. Entonces ese es el primer eje que me parece que tenemos que tener en claro, que no lo vamos a poder cambiar, esto va a seguir sucediendo. El segundo eje que creo que tenemos que tener en claro es institucional. El sector financiero transnacional ha suplantado a los gobiernos democráticos en el mundo en tanto toma de decisiones. Hay un sistema consolidado a través de organismos multilaterales y a través de regulaciones que hacen que poco importa lo que decide un gobierno si no tiene fortaleza para llevarlo adelante. Ellos deciden los flujos de capitales, los momentos de los flujos de capitales, y entonces es muy difícil que haya democracia en un mundo donde 4 calificadoras de riesgo le suben o le bajan el pulgar a un país, cosa que lamentablemente sabemos muy bien por el año 2001, pero también podríamos mirar a Grecia como otro paradigma, o a España misma, o al país que ustedes tengan ganas de mirar para ver cómo el sistema financiero ha suplantado en lo institucional a las democracias tal cual estuvieron pensadas hasta fines del siglo XX. Entonces ahí hay otra cuestión que hay que tener muy en claro para pensar qué es gobernar en el siglo XXI. Dijimos plano material, plano institucional. En el plano de lo humano hay una nueva cuestión que es que la religión de hoy se llama economía. Y con esto no quiero decir que a la gente le importa la plata, eso es una verdad obvia. Lo que quiero decir es que la supuesta racionalidad que hay detrás de los modelos supuestamente científicos que se enseñan en las facultades de ciencias económicas han teñido todas las decisiones de la vida de las personas. No solo las que tienen que ver con comprar o vender algo, con producir o no producir algo, sino cómo se valora el arte, el deporte, la educación. Todo pasa por un tamiz de una racionalidad económica que en realidad no es más que una nueva religión. No, de ninguna manera es una ciencia. Es una nueva religión impuesta a través de un sentido común que tiene una maquinaria enorme que comienza en las universidades, continúa en los medios de comunicación y termina en los accionarios de los gobiernos que renuncian a hacer política para simplemente administrar. Me parece que estos 3 ejes nos tienen que servir para pensar la Argentina que viene, porque yo creo que esta elección se juega mucho más que 4 años de presidente o presidenta hacia adelante. Y me parece aquí también que el espejo para mirarse es Europa a partir de los 80. En Europa, a partir de los 80, apareció Margaret Thatcher, dijo, no hay más alternativa que lo que yo traigo. No hay alternativa. Y el problema es que los partidos de izquierda compraron ese programa con matices, pero compraron ese programa. Y ese es el programa de los banqueros. Ese es el programa que estos 3 ejes que mencionaba antes está sustentado por esos 3 ejes. Entonces vimos al Partido Socialista Obrero Español aumentando la edad de las jubilaciones, el Partido Laborista Inglés renunciando a parte de su carta orgánica, el Partido Socialista Francés acotando los derechos de los trabajadores, es decir, las fuerzas que tenían que balancear la situación cooptadas por una racionalidad y un sentido común único que produjo lo que tenemos hoy. Porque recuerden la crisis 2008-2009, parecía que se llevaba puesto el mundo. Bueno, hoy en España hay el mismo desempleo que en ese momento. La única diferencia es que a los bancos les va mejor. O sea, había crisis cuando la crisis era de los bancos, cuando la crisis del pueblo no tiene ninguna importancia. Y esto es lo que está, me parece, en juego en Argentina. Si vamos a aceptar que la oposición tiene que hacer lo mismo que el gobierno con algún capítulo social representado por alguna persona que represente lo social, o si realmente viene un gobierno capaz de transformar las cuestiones estructurales de la Argentina, como empezó a suceder a partir del año 2003. Por eso yo creo que, volviendo al tema de la campaña y la unidad,
yo creo que una buena campaña sería una campaña que proponga medidas concretas y explicadas de cosas concretas y explicadas. Porque nuestra fuerza militante está convencida, tenemos un piso muy fuerte que podrá ser el 35, el 38, el 33, según distintas mediciones que andan dando vuelta. La pregunta es cómo llegamos, como pasó cuando llegamos al 54%, a personas que no son militantes, que tienen otra vocación, que tienen otro sentido, que tienen otra actitud, pero que obviamente son parte de la Argentina, que son tan parte de la Argentina como los militantes. Y me parece que ahí nosotros debiéramos elaborar un conjunto de propuestas. Propuestas que, también creo yo, debieran estar muy lejos de lo que hoy se dice que es racional, aceptable y moderado. Porque yo creo que lo que se dice que es racional, aceptable y moderado es de derecha y es para joder a los trabajadores y cuidar al capital. Que esta es la otra parte del sentido común construido. Parece que hoy el gobierno es un gobierno centrista, ponen a la derecha a otras personas que representarían la derecha y nosotros somos marginales, caídos, que representamos un mundo antiguo que ya no existe más. Y la verdad que está claro que la sociedad no está conformada así. No hay un votante medio que requiera un conjunto de políticas homogéneas a favor del capitalismo financiero. En el mejor de los casos hay una sociedad que es bimodal, que tiene un núcleo de personas que tienen mucha menos posibilidad de acceso, mucha menos posibilidad de ascenso social y situaciones de vulnerabilidad más permanentes que ese supuesto votante medio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que representamos y elaborar un conjunto de propuestas para ese sector de la sociedad, que es la gran mayoría de la sociedad. Para poner un ejemplo concreto y empezar por el final, ¿quién puede tener dudas que la sociedad no estaría dispuesta a aceptar que hay que estatizar las empresas de servicios públicos para bajar a la mitad las tarifas? ¿Por qué? ¿Por qué una fuerza nacional y popular no puede tener ese discurso? ¿Por qué se inhibe o se autoexcluye de tener discursos de este tipo? Por supuesto que es opinable y alguien puede decir yo no represento eso, o no me interesa, o mi estrategia es otra. Pero yo estoy convencido que con propuestas de este tipo se puede armar la unidad de verdad y se puede ganar la elección de verdad. Porque lo que nosotros estamos buscando es una gran unidad con el pueblo argentino, una gran unidad con los votantes agredidos por este modelo económico. Y esa gran unidad que sirva para ganar la elección y para llevar adelante políticas de transformación que cambien una situación que va a ser muy compleja. Y lo que viene va a requerir de un gobierno que esté dispuesto a gobernar y no a administrar, que entienda con claridad la relación entre grados de libertad, rupturismo, situación del mundo y construcción de poder popular, y que esto es una situación dinámica, o una relación dinámica, mejor dicho, y por otro lado, que entienda que es central en la Argentina solucionar el problema de la restricción externa, es decir, la falta de dólares, pero que esto no necesariamente hay que hacerlo moviendo el tipo de cambio. Porque si lo hicieras solamente moviendo el tipo de cambio, producirías una redistribución del ingreso a favor de los que más tienen, monstruosa, que es contrario al objetivo buscado. Entonces, me parece que a partir de todas estas cosas nosotros podemos generar una propuesta política capaz que sea competitiva, capaz de ganar las elecciones y al mismo tiempo que lo que es el espacio que no está con el gobierno de Macri se pueda acomodar alrededor de estas ideas. Porque, por ejemplo, hay que preguntarle a
todos los dirigentes políticos, nosotros los militantes, le tenemos que preguntar a los dirigentes políticos qué piensan del sistema jubilatorio. La verdad es que el sistema jubilatorio que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner lograron poner en marcha tiene características muy positivas respecto a lo que es la historia argentina. Hasta en temas que aparentemente no tienen nada que ver, como el feminismo. La política más importante feminista del gobierno de Néstor y Cristina fue la moratoria jubilatoria. El 80% de quienes se jubilaron fueron mujeres. Ahora fíjense lo que pasa hoy y que no se habla. Macri le subió 5 años, le da a las mujeres sin decirlo. Porque al sacar la moratoria y a la mayoría de las mujeres el sistema capitalista no les reconoce su tarea que haga en su casa o las empuja a que las tareas de las mujeres son precarizadas o marginales, bueno, no van a poder acceder a una jubilación por el sistema plano y entonces van a entrar por la prestación universal que creó Macri y tienen 5 años más para acceder a la jubilación y 20% menos. Entonces, fíjense, una política tremendamente contra las mujeres no está difundida. Y eso ya sucedió a través de una ley que se votó. Una ley que en realidad se llamó reparación histórica, pero fue un mecanismo para contrabandear un blanqueo de capitales para el hermano del presidente que no puede explicar de dónde sacó la plata que blanqueó. Eso es lo que sucedió en la Argentina de estos años. Mientras se hablaba de montones de temas en la televisión y se perseguía a muchas personas, esto es lo que estaba sucediendo en Argentina, con votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Le aumentaron la edad de jubilaciones a las mujeres, le bajaron el haber jubilatorio de inicio y nadie se agravió por esta situación. Entonces me parece que estas son las cosas que hay que discutir para poder hablar de una unidad. La unidad no pueden ser fotos, deben ser qué vamos a hacer con el sistema jubilatorio de aquí hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer con el endeudamiento monstruoso que deja Macri? El propio presidente está diciendo que es impagable. Entonces está claro que va a haber que renegociar intereses, plazos, quitas, como hizo Néstor Kirchner en el 2005, como hizo Cristina Fernández de Kirchner en el 2010. No son cosas que no se pueden hacer, pero son cosas que va a ser necesario enfrentar muy al principio del gobierno. De la misma manera, la Argentina va a necesitar un shock distributivo, un shock, no un gradualismo. Va a necesitar una compensación para trabajadores, jubilados y personas que han quedado fuera del mercado laboral el primer día. Si Macri lo sabe, ¿o acaso no está compensando a las empresas de gas con un bono por el impacto de la devaluación? ¿Alguien puede creer que la devaluación no tuvo impacto en las jubilaciones? ¿Alguien puede creer que la devaluación no tiene impacto en los salarios? Miren, haciendo números, uno ve que pan, leche, boletos de colectivo, peajes, nafta, con un salario mínimo en el 2015, con un salario mínimo en el 2019 podés comprar la mitad de cada uno de estos ítems. Quiere decir que le han robado aproximadamente el 13% cada año a los trabajadores y a los jubilados. Eso es parte de la fuga que se ha producido monstruosa de la Argentina en todos estos años. Lo mismo respecto a los fondos de los trabajadores y los jubilados. Se decía que el kirchnerismo quería la caja, con cara así de... En el mes de diciembre, Macri le sacó 86.000 millones de pesos al ANSES. Y como no les alcanzó, Vidal le sacó 25.000 más. Y como no les alcanzó, en enero Vidal le sacó 10.000 más. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las cosas? Me parece que es muy claro lo que hay que decir respecto a estos temas. Y lo que hay que tener también en claro es que a partir de la recuperación de un gobierno que va a volver a la senda de consolidar una patria en los tiempos que vienen,
Esos fondos deben estar destinados a fondear un banco de inversión para fomentar el sector privado y un banco de inversión cooperativa para que haya otras formas de organización posibles en la Argentina a partir de un gobierno que busca la inclusión. Y estas cosas se pueden hacer. Va a haber cientos de asesores pirinchos diciendo que no hay que hacerlo porque se enoja tal banquero, tal país, tal organización multilateral o tal empresario. Y acá me parece que lo que demostramos nosotros es que no importaba quién se enojara cuando el pueblo estaba mejor. Valía la pena que se enojara quien se enojara cuando el pueblo estaba mejor. Teniendo siempre muy en claro que nuestro gobierno tiene que hacer lo mismo que siempre, trabajar para los 40 millones. Esto no se trata de excluir, de vengar, de ofenderse, no se trata de ninguna de esas cuestiones. Nosotros nunca tuvimos odio de clase, nosotros nunca preguntamos si una medida mejoraba o no la situación de aquellos que no nos votaron. Nosotros lo único que pensamos si era bueno para el conjunto o no era bueno para el conjunto. Y el conjunto siempre incluía los 40 millones. Cuando en el año 2010 quisieron poner desde el G20 en París, en el 2011, perdón, quisieron poner un tope a los precios de los alimentos y quisieron regular un fondo de seguridad alimentaria para jorobar a los países productores de alimentos, nosotros no preguntamos quiénes eran los dueños del campo y de la producción. Fuimos a defender la situación y fuimos con Brasil y la defendimos y sacamos adelante la situación. Entonces, me parece que esto también nos tiene que empujar a hacer una campaña de alegría, de amor, de futuro, de sueños, de utopías, no una campaña de enojo, una campaña a cara de perro, porque nosotros estamos pensando en los 40 millones, estamos pensando en los que nos votan y en los que no nos votan. Y cuando digo nosotros, no importa el lugar que ocupemos cada uno, nos tenemos que sentir parte de nosotros, estemos en el lugar que estemos. Si no, parece que la política se circunscribe a cargos, se circunscribe a candidatos, se circunscribe a funcionarios. Y me parece que este es otro logro del neoliberalismo sobre la mentalidad militante, sobre la mentalidad comprometida. Tenemos que estar felices de poder discutir, pensar, charlar, estudiar, llevar nuestra verdad relativa a cada uno de los rincones con cargo, sin cargo, preso, libre, no importa, no importa, eso es la política. Lo otro es administrar lo que el sistema financiero transnacional ha decidido que es el lugar que le toca a nuestro país. Y yo estoy convencido de que los 40 millones de argentinos, y mucho menos todos los que estamos acá, estamos dispuestos a soportar esa situación. Así que muchas gracias por este rato y sigamos charlando. Voy a entregar el micrófono. Pablo, empiecen a levantar la mano porque yo sé lo que pasa. Después todos quieren preguntar al último momento. Vamos con Pablo y después ya anoto el próximo. Bueno, no, la pregunta para el compañero y dejando en claro que me pareció muy estimulante el hecho de plantear propuestas, de pensar la campaña como el ofrecimiento al pueblo de una salida al calvario que está pasando. La pregunta sería, es decir, ¿cómo se arranca? Porque, y esto no para martillarnos los dedos, pero es cierto que hacia 2015 teníamos un problema con la falta de dólares, que trajo todos los problemas que trajo y demás, que lo tienen ellos y agravado, digamos, ahora tenemos falta de dólar y deuda. Es decir, las propuestas, por supuesto, pero ¿se puede arrancar y cómo se arranca en ese marco complicado que...
Hola. Bueno, lo fino hay que ver cuál es la situación cuando uno accede a tener que resolver la dificultad. Ahora, a trazo grueso, nosotros tenemos que ver algunas cuestiones estructurales que hay que ver. No puede ser que haya empresas que facturan en pesos en el mercado interno y los conviertan en dólares para fugarlos. Por eso creo que, como en su momento lo de la FJP atacó varios problemas juntos, o sea, con un mismo instrumento resolvimos el tema jubilatorio, el tema del financiamiento interno, el tema de los flujos del sector público. Yo creo que el tema de las tarifas es un tema, la propiedad de las empresas de servicios públicos, resolvés varios problemas juntos, porque puedes mejorar la situación de la población, mejorar la competitividad de las empresas y reducir la utilización de dólares de esas firmas, que es muy grande y muy poderoso. Al mismo tiempo hay que hacer algo sobre la comercialización del sector agroalimentario. Ahí hay diversas propuestas, pero está claro que no puede quedar liberado a la decisión de mercado de 3 o 4 jugadores qué pasa con el excedente que se produce en Argentina, ¿no? Entonces, lo de las retenciones es clave, pero también ver los mecanismos de comercialización. Si va a haber una empresa estatal compitiendo, si los mecanismos de regulación van a ir a variables más finas para tomar decisiones sobre esa situación. Y me parece que hay que hacerlo en un marco de una institucionalidad que soporte esas decisiones, ¿no? Pero ahí tenés dos sectores que rápidamente te pueden ayudar a resolver el tema del cuello de botella ¿cómo se llama?, de dólares, agregándole que hay que renegociar la deuda. Yo creo que sí, que todo se puede hacer. Sí. ¿Qué tal, Amado? Buenas noches. Un gusto escucharte. Y uno escuchándote empieza a tener algunos porqués, ¿no? Uno conocía ya al economista, al brillante economista que nos sacó de la crisis global y fue un protagonista del triunfo del 2011, ¿no? Que nos dio la elección con casi 55% en la primera vuelta. Pero uno no dimensionaba lo que está más allá del economista. Y entonces a mí me queda como reflexión del día de hoy que uno se encuentra con el estadista, que piensa más allá de su rubro técnico, piensa al país, piensa a la región, piensa al mundo. Ahora, no es un economista ni un estadista más, es un estadista revolucionario, que no se queda con administrar la crisis, va más allá de administrar lo que le dan. Y como si eso fuera poco, que estoy gratamente sorprendido por este perfil que uno no te conocía, además del estadista revolucionario, uno se da cuenta que es un estadista revolucionario que cierra brecha, llama a una revolución del amor, a no expandir el odio, y la verdad, no hay tantos como vos, no lo hay. Por lo tanto, más que una pregunta es, con total humildad, ¿cómo uno puede ponerse a disposición para que tu mensaje, tu discurso, tu propuesta, tu visión política llegue a la mayor cantidad de compatriotas posibles? Porque estamos necesitando eso. Entonces, simplemente, personalmente, me interesa que tu visión, tu propuesta, llegue a la mayor cantidad de compatriotas posibles porque nos hace falta. Por favor, preguntas claras, así pueden preguntar todos los compañeros, que hay muchos. Sí, breve, Amado. Antes que nada quiero hacerte un homenaje a una imagen que me impactó. No me van a enterrar hoy.
una imagen tuya que me impactó. Fue el día que saliste en libertad y te paraste frente a las cámaras y lo primero que dijiste fue reclamar la libertad de los compañeros que están adentro. Yo no me olvido de Vido, yo no me olvido de Ferreira, yo no me olvido de Milagro Sala, yo no me olvido de ninguno de los presos políticos. Creo que la experiencia la sorteaste con dignidad y a partir de eso yo tuve sobre vos una mirada diferente. Creo que no vas a ser ministro de Economía, así que no te voy a hacer preguntas económicas. Me parece que tu intervención tuvo mucho que ver con la construcción política y en eso estamos todos de acuerdo. No se trata de acumular pequeños espacios para negociar en el supermercado, sino que se trata de reconocer un liderazgo histórico que hoy está profundamente amenazado, porque no sabemos si Cristina puede ser nuestra candidata o le va a pasar lo de Lula. Y en ese contexto creo que tenemos que mirar para dentro de nuestra propia fuerza y cada uno tiene que asumir lo que corresponde. El compañero de Neuquén lo dijo muy claramente, los sindicalistas tenemos que asumir, como dijo Smith esta mañana, tenemos que saber excluirnos de las listas de candidatos y ponernos al frente de la protesta social. ¿Por qué si Macri no llega a las elecciones en estado groggy, producto de los paros y las movilizaciones que está mereciendo esta política económica, esto va a ser diletantismo? Así que quería transmitirte esto, quería desearte o pasarte la fuerza necesaria para que sigas lo que estás haciendo. Creo que sos parte de una generación de compañeros que nos representan y que no tengo ninguna duda que este es el último año de gobierno de la oligarquía del país. Hola, Amado, un gusto conocerte. La pregunta es concisa. De triunfar una unidad opositora, no importan los nombres, ¿vos pensás que con los compromisos que tiene Macri y toda su trupe, entregarán el poder tan alegremente? Bueno, yo quiero creer que va a haber elecciones y... Parece que no. Yo no me imagino un escenario donde quien gane las elecciones no pueda ejercer el poder. Es cierto que están pasando cosas en el continente que podrían alertar una situación así, pero también es cierto que cada país tiene su especificidad, su historia, su momento histórico que está transitando. Me parece que en Argentina no hay mucho margen para esa situación. Sí creo que es fundamental que haya un dispositivo de control del día de los votos, donde cada uno de los que vaya a una mesa tenga su teléfono para sacar una foto, porque hoy existen esos mecanismos, que podamos tener una base de datos con una foto del escrutinio de cada mesa, porque aparentemente por ahí podrían estar pegreneando alguna cosa para hacer trampa. Me parece que nosotros, como fuerza política que es territorial, y creo que es muy importante el esfuerzo territorial que está haciendo nuestro espacio para consolidar una relación con intendentes y gobernadores en los tiempos que vienen. Creo que pueden tener un rol muy, muy importante. Tener una buena fiscalización de la elección va a ser clave. Va a ser clave porque si relajan los mecanismos de transmisión de datos y control o de la prueba formal de esa situación, bueno, ahí sí pueden intentar cambiar un resultado electoral. Hola, bueno, mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo. Nosotros escribimos de Choripán y Vino y algunos medios locales como Estos Palomaro, La Victoriosa de Wilde, con lo cual tratamos de localizar un poco el discurso.
Vos hablabas desde algunas premisas, Amado. Por ejemplo, sostenías que hoy, desde lo transnacional y las transnacionales, se le puede bajar el pulgar a un país, por ejemplo, pero también hablabas de una serie de medidas choqueantes que tendría que tomar el próximo gobierno nuestro, que tendría que ver con bajar las tarifas a la mitad, eventualmente expropiando las empresas eléctricas y demás. En el caso de asumir un gobierno nuestro y empezar a tomar esas medidas, ¿cómo evitar justamente el stand-by que nos puede hacer uno de estos gurúes que puede llevarse puesto, por ejemplo, nuestro sistema bancario? Y eso sí nos generaría un problema con los sectores medios que están alrededor, como ahorristas y demás. Sí. Nosotros utilizamos los 12 años para ir tomando medidas que protegieran al sistema argentino de estas situaciones. Es bien cierto que Macri de un plumazo la bajó. Por ejemplo, hoy en Argentina una empresa que exporta no está obligada o no tiene plazos para liquidar los dólares de las exportaciones. O los flujos de capitales no tienen ningún tipo de control. Y es cierto también que reconstruir esto no va a ser de un día para el otro. En ese sentido, por eso decía que hay que tener una gran lectura de los grados de libertad, el rupturismo que el gobierno puede tener y tener en claro que no todas las situaciones son iguales. Y Argentina necesita, para tener más grado de libertad, tener menor dependencia del financiamiento externo. Bueno, entonces por eso la primera clave, vuelvo a los 3 temas anteriores, ¿no? Renegociar la deuda, recuperar el control sobre los excedentes del sector agroexportador y el tema de las tarifas y las remesas de dólares a partir de las tarifas, me parece que es la clave para empezar a reconstruir un sistema que va a requerir un cambio de normativa bancaria, un cambio de normativa cambiaria. Creo que hay que aprovechar para algo que no hicimos, que es un cambio completo del sistema tributario en los tiempos que vienen. El esquema de anticipos ha quedado totalmente distorsionado y se hace impagable para distintos tipos de empresas. Me parece que estos son los ejes centrales para avanzar por ese camino, que no va a ser de un día para otro, pero que tampoco podemos decir que no es posible llevarlo adelante. Porque otra vez el tema de la semántica, ¿no? La batalla más importante es la cultural. Y las cuestiones económicas o normativas deben ser hijas de un cambio cultural profundo. Vos fijate que, por ejemplo, hoy en el mundo los movimientos de capitales y los movimientos de bienes y servicios, que son cosas, tienen la palabra tal vez más hermosa para el ser humano, que es libertad. A vos te dicen, no, es importante la libertad de movimiento de capitales, la libertad de movimiento la libertad de comercio. Y hay organismos multilaterales que se ocupan de esto, y normativa, y qué sé yo. Ahora, cuando uno se pregunta, dice, dado todo esto, también debe ser cierto para las personas. Entonces, bueno, ¿hay libertad de movimiento de personas? No, son clandestinos, sudaca, ilegal. Entonces, vos fijate lo que hace el sistema cultural. Cosifica a las personas, humaniza los capitales y en ese proceso te va ganando el sentido común de cada uno de los países. Por eso, otra de las grandes derrotas es que no hay culturas locales. Es como que tiene que haber una cultura única que impregna todo, ¿no? Entonces ya los cafecitos de barrio tienen que estar reemplazados por alguna marca transnacional donde hay gente que va a tomar un café que es 10 veces peor que el otro. Todo eso es una operación cultural que va sucediendo y se va dando, y que me parece que en la historia de la humanidad los gobiernos han sido centrales en sostener o combatir este tipo de situaciones. Bien, para ser cortita y concisa, respecto al tema, acá atrás, acá no sé si me... Ahí está. Respecto al tema de la unidad, para aquellos que nos toca en estas elecciones y en las últimas también, militar el barrio y salir a convencer a los vecinos, sobre todo los que no nos votaron en las últimas 2 elecciones, el tema de la unidad es algo que nos hace un poco de ruido.
¿no? Y acá entre compañeros, todos sentados, lo que a nosotros nos preocupa y queríamos saber si vos lo leías de la misma manera, si es posible con los referentes de lo que fue en su momento la oposición, el peronismo que fue oposición a Cristina, si hoy se puede pensar una unidad de concepción, una unidad de acción, más allá, digo, de un frente electoral en caso de poder ganar las elecciones, digo. ¿Se puede conquistar eso? Y en caso de que sí, digo, nosotros tenemos que estar convencidos de esa unidad y que va a ser una unidad que va a sacar a todos los argentinos de la crisis. ¿Cuáles serían esos puntos, esos mojones que seguramente una unidad de concepción nos puede llegar a devolverle la felicidad a todos los argentinos? Yo en esto me voy a repetir porque no, en tan poquito tiempo no puedo cambiar de pensamiento. Yo creo que la unidad debe ser alrededor de algunos mojones, llamaste vos, y que tienen que ser claros. Para agregarte alguno, la política exterior de la Argentina creo que debe ser un mojón. Porque la verdad que hoy tenés una política exterior que le sirvió durante 1 año y medio a la canciller para intentar ella ser presidenta de las Naciones Unidas, o secretaria general de las Naciones Unidas. Ahora, a la Argentina no le sirvió para nada. A la Argentina, al revés, toda esta política exterior le deterioró la industrialización, le deterioró los salarios, le aumentó el endeudamiento. Entonces, me parece que un tema clave para plantar en la unidad es, che, ¿qué política exterior te imaginás? A mí me parece que la política exterior de Argentina tiene que tener que ver con un sentido de visión del mundo, pero además con los intereses de Argentina. Entonces, esa política exterior tiene que tener que ver con países que tienen intereses complementarios a los de Argentina y no intereses contrapuestos a los de Argentina. Para ponerle nombre, es mucho más racional tener una política exterior con China que con la Unión Europea. Sin detrimento que vos tenés que tener una política positiva y proactiva hacia los distintos bloques, pero no ser furgón de cola de cosas que no te sirven. Entonces, me parece que un tema donde puede quedar claro de qué lado estás es qué política exterior te imaginás. Si vos pensás que hay que alinearte con tal bloque o tal otro, o qué pensás de la relación con China o con Latinoamérica, me parece que ahí hay una clave. Hola, ¿qué tal? Coincido plenamente con que la propuesta de un futuro gobierno, un eventual gobierno popular, debe ser realizada sobre la base de un programa. Y los puntos que nombraste del programa, la verdad que me complacen pensar en avanzar en ese sentido. Sabido es también, yo de todos modos tengo mis temores desde el punto de vista electoral, tengo temor, porque me espanta la situación y porque no termino de comprender, pese a tu invocación a que no castiguemos al adversario o al que votó de un modo que no nos gusta, estoy de acuerdo con eso, pero de verdad que también estoy de acuerdo con lo que mencionaba Martín acerca del ejército de los boludos. No termino de entender. Yo no termino de entender cómo puede ser, porque yo crecí en un país donde había un señor que decía que la víscera más sensible de los argentinos era el bolsillo. Y si así fuera, ¿cómo carajo es que votaron a este tipo? ¿No es cierto? Esto es lo que me ocurre. De todos modos, más allá de este temor, celebro tu optimismo y pienso que efectivamente cualquier plan de gobierno comienza efectivamente con una renegociación de la deuda, con atacar la situación de la deuda. La deuda externa es el presente griego que la dictadura le legó a todos los gobiernos posteriores. Planteabas hacer algo similar a lo que hizo Néstor Kirchner cuando asumió. Pero cuando asumió Néstor Kirchner, conversábamos acá con los compañeros, asumió con el cheque rebotado, es decir, asumió después del default. Es posible, y lo pregunto, ¿no?, desde mi ignorancia quizás, ¿no?, desde el punto de vista financiero internacional, es posible
renegociar la deuda en esta nueva situación en la que Argentina está pagando hasta ahora, sin declarar un default, renegociar la deuda del modo que se renegoció y con la fuerza que se negoció para después avanzar en los porque bueno, él se sentó sobre una situación en la que decía, bueno, acá la Argentina no ha pagado y para cobrar, para que ustedes puedan cobrar, quiero que este país viva, que este país pueda existir, ¿no es cierto? Entonces la situación ahora va a ser distinta, en algún sentido, porque efectivamente va a ser la pregunta, va a ser la misma. ¿Vamos a poder existir con semejante pago de la deuda? Pero sin haber declarado antes el default. En ese sentido, Rodríguez Sale hizo un enorme favor a Kirchner, ¿no? Al declarar el default con una sonrisa en el Parlamento. No sabemos si esto va a volver a ocurrir. Y si volviera a ocurrir, debería ser el nuevo gobierno, un gobierno popular, el que lo hiciera. En fin, esas son mis dudas. ¿Es posible renegociar desde una nueva situación? Te lo pregunto como conocedor del sistema financiero internacional y ante mi ignorancia, nada más. Sí, en definitiva termina siendo una cuestión política, ¿no? Retomando una cosa que dijiste hace un rato, para mí no existe la economía por fuera de la política, lo otro es un cuento. Pero sí, yo creo igual que este famoso tema de la relación de fuerzas, un ingrediente de la relación de fuerzas siempre es la voluntad. Porque si no, no se podría alterar ninguna situación. Entonces, a mí, cuando vienen con las cuestiones de relación de fuerza, mucho entiendo que hay relación de fuerza, entiendo, pero también hay un componente de voluntad. Si no, ninguna situación se podría transformar, salvo con una catástrofe. Yo creo, mira, varias cosas. Primero, el mundo aprendió que cuando Argentina renegocia puede cumplir. El mundo aprendió o sabe que el gobierno de Macri está pagando la deuda tomando más deuda y que esta es una situación que es insostenible. Por eso Macri se quedó sin financiamiento. Cuando Macri va al Fondo Monetario es porque nadie más le quiere prestar. O sea, ir al Fondo Monetario es la prueba de su fracaso, no es un éxito. Y es cierto que uno puede, con el cheque rebotado, dijiste vos, tiene una situación, pero también sería racional para todas las partes renegociar un día antes que rebote el cheque. Esa sería la situación más racional. Y me parece que ahí la credibilidad de que los 2 años de kirchnerismo se renegoció una situación que parecía inarreglable. A nosotros nos han dicho en el fondo, porque nunca dejamos de ser parte del Fondo Monetario. Lo que pasa es que no íbamos a preguntarle qué hacer, íbamos a decir qué íbamos a hacer. Y creo que ahí está la gran diferencia. Pero nos reconocían que había sido una solución cómo se renegoció la deuda y que había sido una solución aceptable para los acreedores y beneficiosa para Argentina. Entonces me parece que hay una serie de antecedentes y situaciones que no pasaron hace un siglo, pasaron hace 15 años, que le darían la chapa suficiente a un gobierno kirchnerista o peronista kirchnerista o kirchnerista peronista para discutir esta situación con mucha seriedad. Y además, yo estoy convencido que las mejores técnicas y los mejores técnicos en todos los temas están en nuestro espacio. Porque estos vienen llenos de pergamino, de estar en la academia, pero chocan la calecita todas las veces. El mejor caso es Sturzenegger. Sturzenegger es un genio, estudió en todos lados, lo pusieron en la Academia de Ciencias Económicas, pero nunca fue viceministro de Cavallo en la Alianza y presidente del Banco Central con Macri. Entonces, ¿a quién le puede dar cátedra a Sturzenegger? La verdad que es un fracasado. Como economista, como persona, no sé lo que será, ni me interesa. Pero en tanto profesional, como le gusta decir eso de la economía, es un fracasado. Yo creo que en nuestra fuerza, yo quiero que en el próximo gobierno haya funcionarios militantes, no funcionarios académicos, que tengan compromiso con el programa, que conozcan técnicamente, pero que tengan compromiso con el programa. Entonces me parece que sí que es posible. Hago una pregunta. Difícil. Muy difícil.
Me hablaba de Thatcher, dice, ¿cuál fue su mejor creación, Thatcher? Tony Blair. O sea, la mejor creación de Márico fue el peronismo racional. Yo te hago una pregunta sobre tarifas porque me parece pertinente. El otro día escuché a Felipe Solá decir, bueno, una cosa es aumentar tarifas en una economía que crece y otra es aumentarla ahora, que es una economía que cae. Mi pregunta es, ¿no es acaso un silogismo? Porque para que una economía como la Argentina crezca, las tarifas deben estar bajas. Por lo cual, lo que hay es una reintroducción de un tema impertinente bajo un discurso aparentemente progresista. No, me parece que justamente la mejor operación del sistema es dominar las cabezas de los que aparentemente no son los del sistema. Y claramente las tarifas son una variable estratégica en la posibilidad de crecimiento de un país. Porque en definitiva, un país que necesita alimentos baratos y energía barata. Y si me apuras, el alimento es la energía de los seres humanos, entonces lo que necesita es energía barata, en cualquiera de sus formas. Por eso yo creo que hay que defender el sistema de subsidios, hay que interpretar que una variable de desarrollo son las tarifas accesibles o baratas, y esta situación en la cual, en el crecimiento las subo y cuando no crece las bajo. Yo no sé si hay que subirlas o bajarlas, lo que tienen que ser adecuadas para los niveles de desarrollo que tiene que tener un país. Y esto está por encima de subirlas o bajarlas, tiene que ver con en cada momento determinar cuál es la mejor situación. Y además sectorialmente, porque justamente los subsidios pueden usarse para redireccionar la cuestión sectorial o territorial. No debiera ser lo mismo para todas las regiones del territorio. Si suponemos que tenemos que tener un desarrollo federal que solucione parte de los problemas demográficos que la historia argentina ha ido suscitando. Acá. Bueno, lo mismo creo para el sistema bancario. Cuando uno piensa el sistema bancario, en Argentina recauda en todo el país para prestar en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Bueno, nosotros tenemos que terminar con esa situación. Bueno, Amado, y a todos los compañeros, mi nombre es Néstor Picone. Me quiero tomar 30 segundos, como hicieron otros compañeros, de reconocimiento a Amado. Las dudas que algunos compañeros tenían, yo las tenía cuando él asume. Y conociendo el mundo del cooperativismo en Mar de Ajó, un día voy y le digo, che, pero ¿y qué tal es Amado? Pasó por acá. Mirá, yo no sé de dónde saca las ideas, cómo las hizo para transformarlas, pero acá cuando vio que no había empresas privadas, que el Estado era débil, la asociación la hizo con el cooperativismo. Y eso tiene que ver con los colectivos de Mar de Ajó. Digo, una cosa chiquitita, pero es en el municipio urbano de La Costa. Y ese reconocimiento a mí me sirvió para entenderte. Y después, bueno, nos hemos visto en otras oportunidades. Y el homenaje, en todo caso, que quiero hacer en vida, y no porque ni lo quiero decir, sino porque vos... iba a hacer una comparación parecida a la del Che Guevara, pero la voy a dejar, de aquellos compañeros que por ahí eran fácil de lengua para delatar en otras épocas. Y creo que el homenaje que más me sale es el de la lealtad. Si hay un kirchnerista leal, sos vos. Y ahora van dos preguntas. Hay una que seguramente seguiremos discutiendo y no lo vamos a tener acá, pero por ahí le encontraste alguna vuelta. Entre el planteo que vos hacés de propuesta, con el cual coincidimos todos, y el poder que hay del otro lado, que es mucho más fuerte que el que había en 2015, porque no tenemos a Lula ni a Dilma Rousseff, tenemos a Bolsonaro. Bueno, no me voy a extender en todo lo que pasa a nivel internacional, y de que el mundo ha avanzado de otra manera, y te agradezco que seas uno de los políticos que incluyen en el análisis local el análisis internacional. Perón hacía esto, y no se puede pensar lo local sin lo internacional. Así que eso te lo agradezco en lo personal, y creo que es importante, porque si no, no entendemos de qué carajo estamos hablando. Digo, y así como vemos Venezuela, y que Macri hace campaña con Venezuela, nosotros no estamos haciendo campaña con Venezuela. Estamos perdiendo esa batalla cultural.
Digo, dos cosas. ¿Cuál sería, algo dejaste traslucir con lo de China, cuál sería la política de alianza de ese nuevo gobierno? Y en todo caso, ¿qué modelo organizativo que no tuvo el kirchnerismo vos ves que se puede hacer para sostener un próximo gobierno? Te lo digo así porque esperanzado que gané. Yo me preguntaría si en estos 4 meses estamos en condiciones de armar un modelo organizativo para ganar, pero la dejo ahí. Bueno, muchas gracias. Me hiciste acordar el tema de la costa. En la costa había una empresa privada de colectivos. La costa es como Israel, es finito así, son 100 kilómetros por 2. Y entonces el transporte es clave porque en una ciudad que es radial, las distancias en promedio son menores. Una persona de San Clemente, si tenía que ir al hospital de Mar de Ajó, bueno, son 100 kilómetros. Entonces, el transporte tiene una importancia muy significativa y en invierno pierde economía de escala porque quedan muy pocos habitantes en todo el partido de la costa. Y el intendente lo tenía como un problema central, un tipo muy preocupado por estas cosas. Y entonces, bueno, discutiendo, decidimos sacarle la concesión a los privados, hicimos una empresa de transporte municipal. Pero ahí surgía la situación de cómo administrarla y al mismo tiempo controlarla, no ser juez y parte. Entonces lo que hicimos es que la administración se la dimos al sistema cooperativo. Como en muchas ciudades del interior hay una cooperativa eléctrica, una en la zona norte que es San Clemente, otra en Santa Teresita y otra en Mar de Ajó, son las 3 zonas, y entonces hicimos cuatro líneas, una en cada una de las zonas, y una cuarta que unía las zonas que iba por la Ruta 11, entrando a los pueblos. Y cada cooperativa eléctrica administraba, ponía el chofer, el combustible y cobraba los boletos de la línea de colectivo. De esta manera creo que era un modelo mixto, donde el sector cooperativo y el Estado interactuaban, el Estado ponía el material rodante y el sector cooperativo administraba, no con fines de lucro, sino con fin de sostener el servicio. Ahí, más que en el largo plazo, el problema era en invierno respecto al verano, porque en verano cortás bola de letos y no era el problema era ser eficiente en invierno. Hasta el día de hoy, esto fue en el año 2004, sigue funcionando el mismo sistema, así que también se puede, las cosas se pueden hacer, hay que ponerle un poco de cabeza, un poco de voluntad, un poco de valentía para romper los moldes, pero yo creo que siempre se pueden hacer. Me parece que en la Argentina que viene hace falta un modelo asociativo entre el Estado y el cooperativismo, o el cooperativismo suelto en algunas cosas. Yo creo que nos tenemos que proponer hacer 1 millón de viviendas fuera de capital IGBA en los próximos 4 años. Y hacerlo por un mecanismo cooperativo, por un mecanismo que sean los barrios cooperativizados quienes hacen la obra. Y esto tiene que ver también con otro tema que está escondido, que es el tema de la tierra periurbana. En Argentina hay un problema con la tierra alrededor de las ciudades, cómo se valoriza con la inversión del sector público y cómo esto queda en manos ni siquiera de los dueños originales, sino de 3 o 4 desarrolladores que hacen un negocio ahorcando al propietario original, que muchas veces son familias que son herederos de 3ª o 4ª generación, entonces les cuesta ponerse de acuerdo y termina siendo negocio un gran desarrollador. Que no está mal que haga negocio, lo que está mal es que tenga rentas extraordinarias. Entonces me parece que ahí, en el tema del cooperativismo, la construcción de viviendas y un banco de tierras periurbanas, hay para hacer un desarrollo que además empieza a dar solución a las discusiones demográficas que tenemos. Creo que hay que complementarlo con actividades productivas por región, en las cuales también el Estado tiene que hacer de banco de inversión y el sector privado y el sector cooperativo llevar adelante esfuerzos de generación de valor territorial. La política de alianza internacional. Amado, entonces, Jorge Pardés desde Radio Caput. Partiendo de la base de que seamos el próximo gobierno, partiendo de la base de que, dejando de algún modo de lado la economía, lo económico,
hay una fuerte influencia posiblemente de los factores concentrados de la derecha en lo que puede llegar a ser el próximo gobierno de Cristina. Desde el campo nacional y popular, volviendo a la política, lo digo, y dejando un poco de lado la economía, ¿cómo nos emplazamos desde la comunicación particularmente, que somos los que estamos aquí? ¿Cómo nos emplazamos para colaborar en esa influencia que tenemos que ejercer desde el campo nacional y popular? Yo creo que la clave, lo dice siempre Artemio, es no pensar la política con las categorías que nos quiere imponer el enemigo. Y me parece que esto a veces lo repetimos inconscientemente, ¿no? El derrotismo. Por ejemplo, permanentemente se le pide autocrítica al kirchnerismo. Yo no escuché a nadie que le pida autocrítica al macrismo. A nadie. Sin embargo, ellos están en la gestión. Y parece racional y natural que nos lo pidan a nosotros. Entonces me parece que justamente nosotros no tenemos que hacernos cargo nosotros mismos de las categorías que nos quieren imponer para matarnos. Ahí hay un error que lo tenemos que trabajar y tiene que ver con la posibilidad de discutir, con la posibilidad de hablar, con generar criterios, categorías y conceptos a partir de la discusión entre nosotros. Así que en este sentido, que ustedes tengan esta mesa hace casi 11 años, me parece que es súper valioso y que es el camino adecuado para animarse a tener un discurso capaz de hacerle frente al discurso hegemónico. Que no tiene que ser, son malos, son hegemónicos. Tenemos que construir un discurso operativo. Te doy un ejemplo. En el tema de la seguridad. No puede ser que nosotros no tengamos un discurso en seguridad. Yo no conozco el tema, salvo en la superficie, entonces no voy a intentar hacerlo. Lo que digo es que quienes sepan del tema nos tienen que dar un discurso operativo para que nosotros podamos hacer carne, que no puede ser cuando se acaba la pobreza, se acaba la inseguridad. Porque no, eso lo pensamos que es una cuestión central, pero también tiene que haber un discurso operativo en el mientras tanto. Entonces, invitemos a quienes son los expertos en seguridad de nuestro espacio a que nos den 3 o 4 líneas de algo que podamos decir y que sea factible hacer, que no es una mentira, y que la población lo pueda tomar como propio. Me parece que ese es el tipo de cosas que nos falta desde el punto de vista de cómo enfrentar el discurso hegemónico. Hola. Bueno, voy a tratar de ser muy breve para hacerlo rápido, que siendo Salinas no es fácil ser breve, pero voy a abusarme y hacer 2 preguntas. Una porque vine con el colectivo acá de Villariza, que somos 10, casi le ganamos la interna, acá le hacemos un despelote bárbaro. Una que me preguntan acá el conjunto es, de acuerdo a tu discurso, la unidad hasta dónde, ¿no? Y otra particular que te hago yo es, de acuerdo con tu discurso, yo estoy muy de acuerdo en que nos han ganado cierta batalla cultural, que discutimos cosas que no tendríamos que discutir y no nos animamos a decir cosas que tendríamos que decir. También hemos perdido una batalla cultural, que eso lo explica bien García Linera con el tema de Bolivia en el Alto, que mejoró la clase de la vida desde el Alto y perdió las elecciones en el Alto, ¿no? Es cómo hacemos para ganar esa batalla cultural, que la clase, yo lo digo así y espero no estigmatizar a nadie, los docentes en la época, durante el kirchnerismo, mejoraron mucho su calidad de vida y después terminaron votando a Macri. ¿Cómo hacemos para ganar esa batalla cultural? En el caso de los docentes me parece claro que el problema es lo que aprendemos y enseñamos. Esa batalla la tenemos perdida porque no metimos mano ahí. Y creo que el gobierno hizo un gran esfuerzo. Uno de los grandes logros culturales es para mí Paca Paca. Que hoy haya chicos de 6, 7, 8 años que sepan quién es Belgrano y qué pensaba, y que pensaba algo distinto que lo que te enseña la historia. O sea, me parece que tenemos que trabajar en los planes de estudio y es una discusión que no está saldada en la Argentina, ¿no? Las corrientes revisionistas de la historia no han penetrado en lo que es la enseñanza oficial de muchos temas. Entonces me parece que la batalla cultural es cultural y hay que darla en todos los lugares.
si nosotros abrimos universidades para reproducir el tipo de enseñanza que se da en las que no nos gustan, bueno, ahí hay un problema que tenemos que resolver, que no es un problema de nuestro espacio, me parece que es un problema del conjunto de la sociedad que hay que trabajar hacia adelante. La primera pregunta no me acuerdo cuál era. Porque duele. Sí, no. A mí no me gusta que me duela nada. Pero si tiene que doler, que duela. Lo que yo creo es que ahí también hay una batalla cultural. Yo creo que la unidad es con el pueblo y es alrededor de ideas. Y los que comparten las ideas y el amor por el pueblo, bienvenidos sean, estén donde estén y vengan de donde vengan. Pero que estén de acuerdo con las ideas y que estén de acuerdo con favorecer al pueblo. Amado. Perdóname, convertir la unidad en una suma aritmética me parece un error grosero. Lo acabamos de ver en España con la elección donde se sumaron los espacios nuevos con Izquierda Unida y sacaron menos que lo que sacaban separados. Obviamente eso tiene más explicaciones que fueron juntos, ¿no? Ninguna cuestión en ciencias sociales es unicausal, pero es una realidad concreta, entonces no es aritmético. Te puedes dibujar más de lo que te aporta, ¿no? De ninguna manera. Entonces, si alguien me explicara cómo suman votos distintas figuras, bueno, yo te digo, tenés razón y vamos para adelante. Ahora, cuando esa explicación no está, no entiendo el sentido de dibujarte para no sacar más votos. Amado, en principio decirte que hay unas cuantas miles de personas mirándote que te están saludando desde La Puna a Tierra del Fuego. Estamos ahí en la pelea para ir a visitar a los compañeros presos políticos en Marcos Paz. Nosotros te vemos hoy relajado, contento, pero yo te miro y la verdad es que inevitablemente me acuerdo de Julio De Vido, me acuerdo de Fernando Esteche. Y también pienso que hoy, precisamente, el juez Bonadío acaba de iniciar la causa finalmente con la cual venía peleando con 94 intendentes a propósito del tema de la obra pública. Pero quiero ir puntualmente, porque no me quiero olvidar de los compañeros presos, no me quiero olvidar de Milagro, que creo que nos está mirando. Hablaste de la obra pública, de hacer 1 millón de viviendas. Yo particularmente conozco muy, muy profundamente la labor y cómo se hizo, cómo se llevó adelante la tarea de la Tupac. Pero quiero detenerme y que vos nos cuentes, para toda la gente que nos está mirando, que está preguntando justamente qué pensás de los compañeros que están presos hoy, cómo los sentís. Pues yo no solo no me olvido, sino que hoy me llamaron, como me llaman varias veces por semana, gran cantidad de los compañeros con los que compartíamos el encierro en Ezeiza. Y bueno, lo que siento es un dolor enorme, un homenaje permanente, un no permitir que sean invisibilizadas, porque lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a naturalizar cosas que están fuera de la democracia, fuera de lo que sería un sistema de justicia y que están pasando en la Argentina. Así que vos dijiste algunos nombres y claro que Julio es una figura, pero también está Roberto Barata, Llorens, Ricardo Jaime, Juan Pieschiavi, de los que recuerdo más rápido que vivían con nosotros, están los empresarios como Cristóbal López, Fabián de Sousa, Lázaro Báez, hay personas como Jorge Chueco, como Carlos Kirchner, el primo de Néstor, que también estaba viviendo con nosotros. Cuando uno empieza a hacer el listado es enorme, y Milani también es una persona que está detenida. Entonces, cuando uno hace la lista es enorme y te marca
el avasallamiento que ha hecho este gobierno con el Poder Judicial. Vemos que el ministro de Justicia dice que hay que cambiar las sentencias, vemos que desde distintos estamentos del Estado operan sobre la justicia y ya no hace falta ni una charla de café. Está publicado en los diarios quién opera a quién, qué jueces responden a quién. O sea que estamos en una situación de descomposición muy fuerte de gran parte del Poder Judicial. Creo que el gobierno ha pasado por encima de eso y trae daño a la República todos los días. Lo que ha hecho este gobierno con el Poder Judicial, la injerencia, el meterse, el condicionar el accionar de los jueces, creo que nunca se vio. Algunos jueces o algunos funcionarios de los tribunales que dicen que ni en la época de los militares había tanta presión y tanta injerencia sobre el Poder Judicial como hay en esta etapa. Hola, Amado. Buenas noches. Soy Eduardo Barcelona. A propósito de este tema sobre detenciones de corte político, ¿no? Quería hacerte un comentario porque algunos medios, en especial La Nación, hablan de que es inminente el pronunciamiento de casación penal, por la cual, a lo mejor si confirman la condena, vos deberías volver a ser detenido. ¿Nos puedes decir exactamente cuál es el estado jurídico tuyo y cuál es tu defensa? Sí, está para ser revisada la sentencia por la Cámara de Casación. Pero ¿podés ampliar sobre el concepto este? ¿Cuál es la posición que vos crees y que te puede ser favorable? Mira, yo creo que en Argentina no hay sistema de justicia, hay un sistema de administración de presiones políticas. Dado eso, ¿qué importa? Porque en definitiva, ¿qué importa lo que me pase a mí? Lo que importa es lo que está sucediendo en la Argentina. Yo puedo ir preso mañana y nada cambia. No van a bajar las tarifas, no va a haber más empleo, los salarios no van a crecer por encima de la inflación, no va a haber más industrias. En definitiva, yo lo que creo es que hay una persecución política para condicionar a todo el sistema y que no haya voces en contra de lo que está pasando, que es inaceptable. Está claro, cambio de tema. Vos te has pronunciado en favor de la nacionalización de los servicios públicos, lo cual es una medida política muy fuerte para un gobierno de corte popular. El sistema financiero que hay hoy, que está asociado al comercio exterior, ¿qué debería haber? ¿Debería seguir igual? ¿Hay que nacionalizar el comercio exterior? ¿Qué? ¿Cuál es tu visión si tuvieras que aconsejar a un jefe de Estado? Me parece que estuvimos un rato sobre este tema. El tema de las rentas extraordinarias necesita que el Estado tenga una intervención sobre las mismas. Las retenciones es lo más inmediato que hay que hacer, pero después también me parece que un país como Argentina, que no tenga una flota para movilizar sus exportaciones, que no tenga un sistema de comercialización en el cual el Estado tenga algún grado de participación, que podemos discutir si es mucho, poco o algo, que en toda la cadena de formación de precios no tenga ninguna situación donde esté definiendo algunas cuestiones, me parece que es un error para todo el país. Y para no ir a lo típico que sería decir, bueno, ¿qué pasa con la exportación de granos? Tan grave con la exportación de granos es lo que pasa con las manzanas o con los cítricos o con los frutos secos, todo lo que lamentablemente se llama economías regionales, porque parece que hay economías regionales y la economía que es la de los bancos. Yo creo que todo es parte de la economía. El sistema tal cual está hoy no le sirve salvo a los que intermedian en esa situación. En particular a las cadenas de supermercados que pasan por encima de la vida de los consumidores y destruyen a las empresas nacionales. Le ponen condiciones que son inaceptables. Entonces me parece que ahí tiene que haber una presencia del Estado
que proteja a los consumidores y proteja a las empresas nacionales, que podrá tener distintas formas. Y otra vez, esto no es que vamos a ser unos revolucionarios que vamos a cambiar el mundo. Sucede en Francia, sucede en España. Acá pretende mostrarse como normal algo que es anormal, que es que el Estado no tenga participación en situaciones en las cuales el poder de mercado de una arrasa con el resto de los actores. Y esto pasa con las grandes superficies comerciales, que son los supermercados, pero también son los shoppings. Bien. Amado, arrancábamos la introducción de Martín, arrancó diciendo el imperio de los boludos y el ejército de los boludos. Distintos compañeros fueron enunciando este dilema, este desafío de cómo tratar con ese analfabeto político con el que nosotros estamos formadísimos para hablar, para explicarle cómo es la realidad, pero cuando lo confrontamos, primero partimos de esta perspectiva despectiva de que es un pelotudo, un globotante, que nos aleja. Creemos que hemos perdido la visión de a quién le hablábamos cuando hablábamos. A ver, Cristina decía, la patria es el otro, y nosotros teníamos un orgasmo, pero no éramos conscientes de que había un gran porcentaje de compatriotas que entendían que ese otro no era él, que no entendía esa dimensión de la patria grande, que no entiende muy bien la relación que hay entre el papelito que mete en la urna y lo que pasa después con su salario o con su capacidad de compra, que lo podemos llamar, que es un analfabeto político, y que no nos hemos tomado el laburo cuando fuimos gobierno de ser conscientes que había alguien a quien debíamos hablarle y no nos ocupamos de hablarle y todo ese lío. Nosotros tenemos una agrupación que inmediatamente perdimos. Somos compañeros del campo de la comunicación, por supuesto todos militantes, y del campo académico, y nos ocupamos de tratar de entender ese lío y de ver qué podíamos hacer con nuestra voluntad militante para aportar, lamentablemente descubriéndolo después de haber perdido, ¿no? Para que los compañeros tengan algunos elementos para desarrollar una manera de hablarle a ese tercio fluctuante, a ese que no es ni el campo popular, ni el gorila en términos de ese que odia a lo popular en general y al peronismo en particular. Entonces, por un lado, en una mesa como esta, donde hay todos compañeros del campo de la comunicación, nosotros sentimos cierta impotencia con al escuchar a aquellos compañeros que están a tiro de un micrófono, ya sea dirigentes gremiales, políticos, que seguimos desarrollando un discurso endócrino, glándulas de secreción interna, decía Marechal. Seguimos hablándonos entre nosotros y no desarrollamos una capacidad de hablarle a ese tercio que fue cooptado, que fue estafado, ese compatriota que lo han llevado con promesas y con mentiras a votar en contra de sus propios intereses. Entonces, por un lado era esto, en términos colectivos, hablo desde el grupo No Me Olvides, ponemos a disposición, tenemos una charla taller con la que ya, una herramienta aprobada, llevamos 300 y pico de charlas hechas desde 2016 hasta parte, así que la ponemos a disposición de los territorios, del territorio, de todos los territorios, de todos los compañeros. ¿Cómo? De los gremios, estamos laburando con unos cuantos gremios. Y la pregunta respecto a No Me Olvides, después viene la mía, es, ¿querés una remera de No Me Olvides? Te la regalamos. Y después tengo una pregunta para vos, Amado, en términos de esto. Había un compañero que decía, qué lindo es escucharte más que desde un tipo de la economía, escucharte como dirigente político, y alguien dijo también, ¿cómo podemos ser funcionales a tus propuestas? Decía el compañero acá de Villa Elisa. Y yo digo, te pregunto, la pregunta sería si compartís con todos nosotros, seguramente esta pregunta es de todos. Nosotros, a ver, tenemos una tradición, los argentinos, de haber generado una unidad de concepción y una unidad de acción a la hora de sacar con agua hirviendo, corriendo a los ingleses, o con cadenas en la vuelta obligado, o a piedrazo y a lanzazo a los realistas con Güemes, y con Caños en la época de la resistencia peronista. Pero de Perón para acá, claramente necesitamos conducciones claras, precisas, enunciadores que nos marquen
más o menos una dirección y un contenido a la lucha. Si vos compartís con nosotros la urgencia en estos tiempos de este año electoral, la urgencia de que alguien se plante, enuncie y conduzca. Mirá, los dos temas te los voy a tratar de contestar con lo mismo. En la vida, no en la política. Ya estoy viejo. No hay nada peor que esperar que el otro sea lo que uno pretende que sea. Y ahí yo creo que las grandes desconexiones en los amigos, en las familias, en la política, se provocan por la frustración de que el otro no es lo que uno quiere que sea. Y uno tiene que aprender a entender que el otro, la otra, es lo que es. Y entonces el trabajo es ver cómo se construye una sinergia, una empatía en esa situación. Y vale tanto para aquellos que no son del campo de uno y uno quiere llegarles, como para quien conduce, que tiene la obligación de conducir, tiene los tiempos de conducir y tiene una visión panorámica distinta al resto. Entonces, yo más que preguntarme qué tendría que hacer quien conduce, creo que la pregunta relevante es qué tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es no esperar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es articularnos alrededor de lo que creemos que está bien y salir a decirlo. Porque sin duda también la conducción requiere ese ida y vuelta. Muchos a veces se quejan de decir, pero está fulano, está perengano. Y bueno, ¿por qué no estás vos? Entonces, el por qué no estás vos tiene que ver con agarrar el bastón de mariscal que todos creo que llevamos en la mochila. Y me parece que hoy el punto es este, ¿no? Estamos en un año electoral, hay que hacer reuniones como esta, sentirse militante, sentirse que no tenés la verdad absoluta, consolidar un discurso colectivo y ponerlo a disposición de la población, entendiendo que la población tampoco no tiene por qué ser lo que uno pretende que sea, porque si nosotros nos imaginamos que vivimos en un mundo de militantes, estamos equivocados y no tenemos derecho a imponerle al resto que sea un mundo de militantes. El error es nuestro. Después que nosotros podamos trabajar sobre el cambio cultural y trabajar sobre la necesidad de una conciencia nacional, bueno, es una tarea de larguísimo plazo que a la humanidad le ha ido relativamente mal. Entonces me parece que lo razonable, lo más útil es entender que cada uno de nosotros es como es y pretender que el otro sea lo que uno quiere que sea es un error de uno, no del otro. Queridos compañeros, sí. En este mismo camino que vos planteás. Pará, te doy la voz, ya podés preguntar. Este hombre tiene que ir a cambiar pañales, ya lo dijo, tiene vida familiar, entonces vamos a hacer. Hay una pregunta que va a hacer él, otra que está pidiendo Jorge Mancinelli, que es un economista del campo nacional y popular, seguramente va a ser una pregunta enjundiosa. Néstor Jorojowski también, cerramos la lista. 3 preguntas y cerramos la lista. Y lo dejamos en paz, Amado. Bueno. En media pregunta, en este camino que vos planteás de que no tenemos que esperar nada de nadie, tenemos que sacar, pelar. No, cada uno tiene que hacer su parte, perdón. Fue una interpretación sui generis. Cada uno tiene que hacer su parte. En este sentido, de la búsqueda y la construcción del discurso que puede interpelar ese tercio, nosotros a las 5 de la tarde de mañana tenemos que dar un taller en el Patria. La pregunta sería, a vos en primer lugar y extensiva al resto de los compañeros, ¿qué tienen que hacer mañana a las 5 de la tarde? Si no, los esperamos en el Patria. Y si tienen remera de la Borga para ponerse, mejor todavía. Jorge Mancinelli. Bueno, Amado,
el imperio se está cayendo y como ha pasado en situaciones anteriores, cuando un imperio se cae, sobre quién golpea primero es sobre las poblaciones vasallas. En este caso, nosotros hemos pasado a integrar el grupo de poblaciones vasallas del imperio. Este imperio responde a una necesidad de funcionamiento de la economía mundial que hoy no puede llenar. La satisface otro país por su tamaño de población y economía que China. Pero voy al punto. Primero, nada de lo que ocurre en nuestro sistema de vida ocurre por decisiones morales o por elecciones morales o políticas. La esclavitud se terminó no por una decisión moral, sino porque mantener a las familias de esclavos era más caro que pagar un salario. El trabajo ilegal, la ilegalización, mejor dicho, del trabajo de migrantes responde a la necesidad de fijar un salario muy por debajo del promedio de salario reconocido en cada país. Por eso es que los trabajadores en Europa y en Estados Unidos son anti-inmigrantes y se vuelcan hacia el fascismo. Entonces, este es el contexto en el cual nos movemos. Acá no hay buena ni mala voluntad, no hay valores, lo que hay es un sistema que avanza hacia la concentración. En ese sistema hacia la concentración viene el ejemplo que dio un compañero sobre lo que vos hiciste en el municipio de La Costa. El ejemplo de la economía cooperativa, la economía con participación mixta. Y en ese esquema yo pienso o sugiero no seguir hablando de subsidio, porque el subsidio, el concepto de subsidio es creado por este mismo sistema. Y hablar en cambio de un sistema de precios que está determinado por el Estado con participación de los privados. Porque no es que se está subsidiando a alguien, los choriplaneros y toda esa estupidez, esa imbecilización de la sociedad. Lo que se está haciendo es darle racionalidad a una economía que en sí misma no la tiene. Entonces tiene que haber precios diferenciados y la diferencia del costo de esos precios obviamente que surgen y están marcadas por un financiamiento público. Y acá viene la cuestión y termino. No, me parece que necesitamos hablar de la reforma impositiva. Los pequeños, empresariados, comercio, empresas, micro, pequeños, están liquidados con ingresos a producto de la tasa, el otro le va sumando y no llegan. Entonces, ahí hay una necesidad de un sector importantísimo de la población que a su vez, si uno dice qué empleo generan las micropymes, y generan más del 70% del empleo de la economía. Y no solamente pasa acá, pasa en Estados Unidos. Por eso Trump va a ganar la presidencia si que no lo votan antes. Por eso, digamos, Trump ha crecido políticamente. Entonces, digo, la reforma, y termino acá, Amado, y termino acá, la reforma impositiva. ¿Qué le proponemos nosotros a los empleadores pequeños, medianos, para protegerlos y ayudarlos a crecer? Bueno, yo nombré el tema de la reforma impositiva y te hablé en concreto del tema de los anticipos, que hay que eliminarlos. Pero me parece que lo que necesitan acá los pequeños y medianos o los empresarios nacionales, aunque sean grandes, es un conjunto de cosas, que una es la reforma impositiva, pero otro también es la protección del ingreso de productos importados. Entonces, me parece que estas cuestiones requieren más de una herramienta para poder llevar adelante una tarea. Está claro que tendría que haber liberación impositiva de los fondos que se reinviertan en la empresa y que esto pueda ser comprobable, sobre todo en aquellas que tienen pocos trabajadores. Sí, estoy de acuerdo. Hola. Bueno, yo soy Néstor Gorokowski. En realidad tenía una pregunta sobre política internacional para vos, pero ya la contestaste antes. Así que te voy a hacer una pregunta que yo te iba a hacer el 16, cuando vengas al Jaureche, acá en Bolívar 1511. La pregunta es muy simple y me asombra que surja como al final de una reunión donde hay una inmensa mayoría de compañeros peronistas.
¿Qué lugar le asignás al movimiento obrero en el futuro plan que vas a llevar adelante o que estás proponiendo llevar adelante? Esa es la pregunta. ¿Dónde va el movimiento obrero en todo esto? Que hasta ahora nadie lo ha mencionado y me parece que algo tiene que ver con la realidad. Mira, lo primero que hay que tener en claro es que una sociedad sin sindicatos es una sociedad de esclavos. Nosotros tenemos que ser, me parece a mí, férreos defensores en el ataque que está recibiendo el movimiento sindical, más allá de cualquier figura, más allá de la simpatía o antipatía. Esta etapa de la economía mundial sin sindicatos se convierte en una sociedad de esclavos. Primer punto. ¿Por qué? Porque la productividad crece a un ritmo muy alto y los salarios crecen a un ritmo muy bajo. Entonces, en el medio hay un excedente que va quedando en manos de muy pocos. Ahora, vos te sentás con un propietario de empresa, con un economista y hasta con muchos políticos y te dicen el problema es el costo laboral. Entonces vos preguntás, pero ¿y ganaste plata? Sí, gané 1.000 millones este año. Entonces, ¿cuál es el problema del costo laboral? O sea, se ha hecho un latiguillo que el problema es el costo laboral cuando es una mentira. El problema en todo caso será el costo empresarial. ¿O qué más pretenden llevarse? Y está claro que esta situación no es lo mismo para una pyme, para un comercio pequeño, que para las grandes corporaciones. Yo estoy hablando de la situación de las corporaciones, la situación de dominancia de las corporaciones, que son las que más ventajas pueden sacar de la incorporación de nueva tecnología, porque son las que más economías de escala tienen, son las que más economías de alcance tienen al mismo tiempo. Entonces, me parece que hay que tener otra vez mucho cuidado con la semántica. El problema del mundo no es el costo laboral, está claro. El problema del mundo más bien es la desigual distribución del ingreso, porque cuando uno ve las burbujas en el sistema financiero, podrán escribir libros con miles de ecuaciones, pero el tema es muy sencillo. Si hay muy poquitos que tienen plata y la ponen en el sistema financiero, en un momento el sistema financiero no tienen que más ponerla, suben los precios de los activos hasta que se desploma de un día para el otro. Es más viejo que la escarapela. Entonces, el problema central de la economía mundial es la desigualdad. El problema central de la economía mundial es la desigualdad dentro de los países y entre los países. Y lo que hay que entender es que no hay una regla histórica, mecánica, que diga que va a haber con el sistema de mercado más igualdad ni adentro de los países ni dentro de los países. La realidad histórica muestra todo lo contrario, que el desarrollo de las fuerzas productivas, de la fuerza del trabajo, ha hecho que los países sean más desiguales y que las sociedades sean más desiguales, no más iguales. Entonces nosotros tenemos que animarnos a discutir todas estas cosas, plantearlas con claridad y encontrar mecanismos para resolverlas hacia adelante. Para mí el feminismo es una de las grandes noticias de esta época porque las mujeres son la mitad de la sociedad. Entonces, si las mujeres se incorporan en condiciones iguales al mercado laboral, esto provoca que haya más igualdad por el solo hecho de la incorporación. Y no es como dice el presidente Macri, que creo que ni lee, ni estudia, ni entiende, que dice, no, el problema es que las mujeres tienen que ganar lo mismo que los varones. Eso está en cualquier acuerdo salarial, en cualquier convenio colectivo. El problema es que las mujeres no acceden a los mismos lugares que los varones, es muy distinto el problema. Entonces, si uno no entiende cuál es el problema, muy difícil que encuentre caminos hacia solucionarlo. Pero me parece que una de las claves de los tiempos que vienen es la incorporación a mayor igualdad en manos de las mujeres.